Amen. Está conmigo allí Daniel capítulo 6. All right? Amen. Now, antes de leer la historia, de leer el capítulo 6, antes de entrar ahí al capítulo 6, before we go into chapter 6, quiero darles un poquito de contexto para que entendamos qué es lo que está pasando. Estamos hablando de una historia que sucedió aproximadamente más de 2500 años. Estamos hablando ya de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero tiene mucha similaridad a cosas que nosotros pasamos, ¿ok? Daniel era parte de la familia real. La familia del rey era pariente de los reyes de Israel. Y cuando este libro comienza, él tiene aproximadamente entre 17 y 18 años de edad cuando comienza el libro. Cuando llegamos a los eventos aquí del capítulo 6, él ya tiene aproximadamente como 70 años de edad. Ha pasado él más de 50 años en cautiverio. ¿Okay? El pueblo de Israel, el pueblo judío, y vamos a usar Judá e Israel así sinónimamente, aunque el reino estaba dividido, se rebeló contra Dios, se olvidó de Dios, empezó a hacer lo que a ellos bien les parecían y se desviaron de Dios en una terrible idolatría. El Señor mandó profetas a advertirles, hablarles y decirles: miren, voy a traer juicio sobre ustedes si no se arrepienten. Les estoy dando tiempo en mi misericordia para que ustedes se arrepientan. Y no quisieron hacer caso. Entonces vino el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Él era de una raza de gente que se llamaban los caldeos. Y los caldeos eran conocidos porque eran muy cruel. Eran una gente muy cruel, los caldeos. Y los caldeos habían tomado control de la tierra de Babilonia y ellos eran los que estaban reinando. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Y Dios usó a esta nación impía para invadir la tierra y empezaron a tomar ciudad por ciudad hasta que llegaron a Jerusalén. Now, para que usted se imagine, para que usted quizás use un poco su imaginación, imagínense que una nación extranjera invada esta nación, que declare guerra contra nosotros y que invadan de la costa allá del oeste de California, Oregon, Washington, e invadan de la costa del este y empiecemos a oír nosotros en esta guerra que acaba de caer Los Ángeles, acaba de caer San Francisco, acaba de caer Nueva York, acaba de caer Atlanta. Y este ejército va moviéndose, conquistando todas las ciudades hasta que llegan y rodean el estado de Texas. Y estamos peleando desesperadamente, pero el ejército es demasiadamente fuerte y ya conquistó prácticamente toda la nación. Eso fue lo que sucedió en Judá. Daniel vivió eso. Él vivió esa guerra, vivió ese juicio de Dios contra ellos. Y últimamente rodearon, imagínese usted si pudiera, estamos todos en Dallas y rodean la ciudad de Dallas, ya cayó todo y somos lo último ya. Y al fin el ejército rompe el muro que rodea la ciudad y empiezan a matar y a violar las mujeres, a matar los niños y empiezan a destruir todo. Y toman lo mejor y se lo llevan cautivo, se lo llevan esclavo. Toman los mejores jóvenes, lo mejor de todo y se lo llevan esclavo. Daniel fue llevado esclavo a Babilonia en esa invasión, en la primera invasión que vino Nabucodonosor, porque volvió unos años después y destruyó todo, destruyó el templo judío y destruyó todo. Entonces, imagínense
vivir en un tiempo así. Daniel tenía aproximadamente 17, 18 años cuando esto sucedió. He was a young man. He was 17 or 18, not a lot older than some of our young people that we have here in church. Él era un joven todavía. Now, la tierra de Babilonia, tienes que ir para atrás al libro de Génesis para ver sus orígenes. The land of Babylon. Babylon means confusion. That's what it means. Confusión es lo que significa Babilonia. La tierra de confusión es la tierra de Babilonia. ¿Okay? Y tiene que ver con eventos que sucedieron muchos años antes en el libro de Génesis, cuando la gente de Babilonia construyó una torre. ¿Se acuerdan? Y dijeron, vamos a subir hasta Dios. Vamos a construir una torre y subir hasta Dios. Y Dios los miró y Dios descendió y les confundió la lengua a cada uno de ellos, a donde ya no se entendían. La famosa torre de Babel, ¿se acuerdan? Babel, Babilonia, todo es esta tierra. So, póngase usted en la situación de Daniel. A los 17, 18 años de edad, él es separado de su familia, es separado de su tierra, es separado de su ciudad y es llevado cautivo a una tierra de confusión, donde todas las costumbres son diferentes, donde se habla una lengua diferente, a un pueblo completamente diferente. Él es llevado cautivo hacia esa tierra. ¿Qué haría usted? What would you do? ¿Qué haría? You know, think about it. Póngase a pensar por un momento. So Daniel es llevado para allá, nos dice en Daniel capítulo 1. Cuando llegamos al capítulo 6, Daniel ya tiene como 70 años de edad. Ha vivido en este cautiverio 52, 53 años. Y lo interesante es que cuando lees su historia, lees como este joven fue elevado por la mano de Dios. A pesar de que estaba en una nación que era enemiga de Israel, una lengua que él no entendía, una tierra extranjera, separado de su familia, separado de sus amigos, separado de todo lo que él amaba, pero no separado de Dios. Y eso es importante. Eso es muy importante. So, aquí en el capítulo 6, Daniel tiene ya como 70 años de edad, ya es un anciano. El reino de Babilonia cayó. Dios dijo que iba a juzgar a Babilonia y vinieron una alianza de dos países, de dos gentes, los medos persas, los medos y los persas. Hicieron una alianza y invadieron la tierra de Babilonia y la conquistaron y cayó la tierra de Babilonia. Cuando la tierra de Babilonia está cayendo, cuando la ciudad de Babilonia está rodeada por el ejército medo-persa, Daniel ya prácticamente está retirado. Él había servido como el consejero más cerca que tenía el rey. Pero ahora él como que ya está retirado y el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, él cree que es imposible que la ciudad de Babilonia caiga. Y mientras que su papá está fuera peleando con el ejército, defendiendo la ciudad, él está en el palacio echándose una parranda. Llama a sus amigos, la gente joven y todo, y están tomando, se emborrachan y empiezan a hacer barbaridad y media. Y luego hace algo que ni su padre se atrevió a hacer. Hace algo que él manda traer vasos sagrados que habían tomado del templo de Jerusalén. Y empiezan ellos a beber vino en ellos y están emborrachándose, como burlándose de Dios. Y luego de repente aparece una mano. Y la mano empieza a escribir en la pared. Y la Biblia dice que cuando él vio la mano y la vio escribiendo en la pared, Belsasar, dice que le empezaron a temblar las rodillas y pegarla una con la otra. Dios sabe cómo agarrar nuestra atención, ¿verdad? Y entonces manda a traer a los sabios de Babilonia, porque no entiende él lo que escribió la mano en la pared. Escribió Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. Y él no entiende y manda a traer a los sabios. Dice, ¿qué quiere decir eso? Dicen, no entendemos, es un lenguaje que no entendemos.
y le dijeron, mira, hay un anciano que sirvió a tu padre, él tiene el Espíritu de Dios en él, mándalo traer. Y viene Daniel y lee lo que está escrito y él ve todo aquel alboroto, toda aquella borrachera, ve los vasos del templo y ve todo aquel. Y entonces le dice el hombre, le dice, interprétame lo que quiere decir esa escritura y yo te elevo al tercero del reino. Yo te levanto, yo te pongo en poder. Y Daniel le dijo, no quiero nada de lo que tú me ofreces. No quiero nada de lo que tú me ofreces. Le dijo, pero eso es lo que quiere decir la escritura. Tu reino es rompido de ti y dado a otro. Esta noche te van a matar. Y esa noche murió el César. Entonces vienen los medos persas y toman control del reino. Y Daniel es una vez más elevado por el rey Darío y levantado en una posición muy alta. Y la Biblia aquí nos dice en el capítulo 6, vamos a leer, Daniel ya tiene 70 años, y dice aquí, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. So divide el reino en 120 provincias. Now, I want you to understand something. The kingdom of Persia was the largest kingdom that has ever existed in history. There has never been a larger kingdom. El reino de Persia es el reino más grande que jamás ha existido en la historia de la humanidad. Nunca ha habido un reino tan grande. Y entonces lo divide para poder gobernarlo mejor en 120 provincias. Y luego nos dice aquí, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. So el rey Darío dice, este reino es muy grande para que yo lo gobierne todo yo solo. Lo divide en 120 provincias, pone 3 gobernadores, probablemente 40 provincias bajo cada gobernador, y los sátrapas van a dar cuenta a los gobernadores, y si los gobernadores tienen algo que ellos no pueden manejar, lo llevan al rey. Pero así el rey no se echa la carga de gobernar todo el reino. ¿Sí me entienden? De estos 3 gobernadores, Daniel era el mejor. Era en quien el rey ponía la mayor de su confianza. Daniel. Okay. Pero Daniel mismo, nos dice aquí, era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Okay. Now, entienda algo. Cuando lea aquí la palabra que dice que había en él un espíritu superior, es con E o con S mayúscula, ¿verdad? No quiere decir que el Espíritu de Dios estaba en Daniel y por eso él era superior. Quiere decir que Dios había hecho una obra en el espíritu de él. Él había absorbido todo lo que Dios le había enseñado y entonces produjo en él un hombre de gran fidelidad y de gran sabiduría. Era un anciano que no solamente estaba viejo, era sabio y tenía discernimiento y tenía una fidelidad impecable. So, cuando Cristo viene al corazón de nosotros, no estamos viviendo una religión. Religiones hay muchas. Cuando Cristo viene al corazón nuestro, nos transforma el corazón y nos hace diferentes. Y entonces esto sucedió en Daniel. Yo quiero que entiendamos que él como hombre, él como gobernador, era una persona de confianza. Y, necesitamos hombres y mujeres así. En la mañana, mientras que yo venía, estaba escuchando una predicación y el ministro contó una historia del presidente Teddy Roosevelt. Y dicen que en una ocasión el presidente Teddy Roosevelt estaba teniendo una reunión muy importante en la Casa Blanca con sus líderes más grandes y era muy importante esa reunión que él tenía, esa junta que él tenía. Y de repente alguien tocó en la puerta y abrió la puerta y metió la cabeza y era un niño.
Y el niño le dijo al presidente, le dijo, ya son las 4 de la tarde. Y entonces el presidente dijo, miró su reloj y dijo, sí, es cierto, cómo se me fue el tiempo. Y le dijo a todos sus líderes que estaban ahí, les dijo, lo siento, pero tengo que cerrar la reunión. Y le dijeron, ¿por qué? Le dijeron, porque yo le prometí a mi hijo que a las 4 de la tarde yo iba a jugar con él en el patio. Y dijo, si se lo prometí a mi hijo, se lo voy a cumplir. Y entonces paró todo aquello porque había dado su palabra y la tuvo que cumplir. Y es lo que vemos en Daniel. En Daniel vemos que era un hombre que tenía un espíritu correcto. Y nosotros como cristianos tenemos que volver a levantar esa responsabilidad otra vez. El tener a Cristo en el corazón no es una excusa para hacer lo que nosotros queremos, como queremos, cuando queremos. El tener a Cristo en el corazón es un compromiso de caminar con Él, de obedecer su palabra, de vivir este evangelio. Y Daniel es lo que hacía, él lo vivía. Lo vivía. You know, there's people who don't want to become Christians because they've seen Christians and all they've seen are lies and deceit. Es todo lo que han visto. You know, and you can talk to them about God till you're blue in the face, but until they see it lived out, they're not going to want what we have. No van a querer ellos lo que nosotros tenemos. So, Daniel era un hombre que lo vivía. Y yo creo que nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que regresar a eso, a vivir lo que somos, a vivirlo delante de nuestros hijos y a vivirlo delante de la gente que nos rodea. ¿Qué tantos dicen amén? Amén. So, eso era lo que tenía Daniel en él. Él no era un político entre más políticos. Él no era un gobernador entre más gobernadores. Él era un seguidor de Dios primero. Y eso gobernaba todo lo que él hacía. Y eso fue lo que lo hizo diferente. Y ¿sabe qué? Nosotros le voy a decir algo. En esta tierra de confusión donde vivimos nosotros, la gente está confundida. ¿De qué es el verdadero amor? ¿Qué es el verdadero perdón? ¿Qué es la verdadera paz? ¿Qué es un verdadero gozo? La gente está confundida y están buscando en la droga, están experimentando sexualmente, están tratando de echarle más dinero a lo que y hacen y viven y prueban y hacen y deshacen y al fin terminan igual de vacíos que cuando comenzaron. Estamos viviendo una tierra de confusión. Y desgraciadamente muchas veces la iglesia no puede ayudar a esta generación porque la iglesia misma no está llena de Dios. Y entonces, eso es lo que está pasando y Daniel sobresale de ellos. Y no vayan a creer ustedes que Daniel es mejor que los demás. Daniel es lo que él es por su convicción hacia Dios, por la fe que él ha aceptado. Y si usted quiere saber de dónde agarró Daniel esta fe, bueno, podemos ver varias cosas en la historia. Una de ellas es que cuando Daniel vivió, un contemporáneo de él era el profeta Jeremías. El profeta Jeremías le tocó profetizar en los últimos años, semanas y días del reino antes de que cayera ante Nabucodonosor. Sin duda alguna, Jeremías tuvo una influencia en la vida de Daniel. Y lo sabemos porque más adelante Daniel le pregunta a Dios sobre una profecía que había dado Jeremías. Jeremías, si analizas tú la vida y el ministerio de Jeremías, parece que fue un fracaso. El rey no lo escuchó, el pueblo no lo escuchó, lo metieron a la cárcel. Y luego después, para acompañar a un pueblo rebelde, se va con ellos a Egipto para servirles de consejo y de protección. Y parece que su ministerio fue un fracaso, pero no fue un fracaso, porque hizo lo que Dios le dijo, y por medio de la vida de Jeremías, él impactó la vida de Daniel, y Daniel fue un tremendo hombre en el reino de Dios y en el reino de Babilonia y de los medos persas. Entonces el ministerio de Jeremías no fue un fracaso. Y yo quiero que tú entiendas algo. Si lo único que tú te ganas son tus hijos, no fuiste un fracaso como cristiano. Si tú logras impactar
una vida con tu testimonio que viene a los pies de Cristo, tu vida no fue un fracaso. No importa qué diga el mundo mide el éxito. ¿Por qué tanto dinero? ¿Qué clase de automóvil tenemos estacionado en el garaje? ¿En qué clase de casa vivimos? ¿Qué clase de ropa vestimos? ¿Qué reloj usamos? Y todo esto. No. Así no mide Dios el éxito. Dios mide el éxito por quien le sirve a Él fiel. Y Jeremías fue fiel e impactó la vida de Daniel. Y cuando Daniel llega a Babilonia en el capítulo 1, ustedes saben la primera prueba. La primera prueba que él tuvo. El rey Nabucodonosor lo separó a él y a 3 amigos de él y los metió en un entrenamiento rígido para prepararlos como consejeros del rey. Es lo que hacían en aquel entonces. Tomaban la crema de la nación que conquistaban y luego los entrenaban para que les sirvieran al rey. Y entonces en el entrenamiento que está pasando Daniel, él tiene que comer comida que viene directamente de la mesa del rey. Él va a comer lo que el rey come. El problema es que Daniel, siendo judío, hay comidas que él no puede comer. Específicamente comidas, carne, ofrecida en sacrificio a los ídolos, porque lo que hacían es que ofrecían un animal en sacrificio a los reyes paganos de Babilonia y luego de esa carne es la que servían al rey y él comía de lo sacrificado a los dioses de Babilonia y era prohibido a Daniel comer esa carne. Y cuando vino el hombre que estaba encargado de ellos y les puso la comida enfrente, la Biblia dice que Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con esa comida. Now, ¿qué quiere decir eso? Proponerte en el corazón. Eso quiere decir que tú ves de antemano lo que viene y tú decides ya en tu corazón, yo no puedo hacer eso. Para que cuando llegue ese momento, tú ya estás determinado en tu corazón de lo que tú no vas a hacer. Y no importa cómo cambie la cultura, no importa que sea la opinión del público, no importa qué dice la novela, no importa qué dice el artista o el cantante famoso, tú propones en tu corazón lo que no vas a hacer para no contaminarte. Y lo hizo Daniel. Él propuso en su corazón. La Biblia dice, he purposed in his heart. And that means that when you take something and you place it somewhere, Daniel took that, placed it in his heart, and he said, I'm not going to do that. Cuando llegue el momento que nos den esa comida, no voy a comer. Y él sabía que le podía costar la vida. Okay? Now, la palabra contaminar no era una contaminación física, era una contaminación espiritual. Y la idea es esta, y esto es muy importante, cuando habla de contaminarse. La palabra contaminar en su raíz, en la lengua hebrea, tiene que ver no con ensuciar, sino con limpiar. Entonces, un momento, pastor, ahí dice que se contaminó. Contaminó es ensuciar. Pero la raíz tiene que ver con limpiar. En otras palabras, la idea es esta. Daniel dijo, yo fui limpiado. Y porque he sido limpiado, no me puedo ensuciar. ¿Sí me entiende? Porque no puedes ensuciar algo que ya está sucio. Tú solamente puedes ensuciar algo que ha sido limpiado. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La Biblia dice que hemos sido santificados y que hemos sido justificados y hemos sido lavados con la palabra de Dios. Entonces tú tienes que entender primero lo que eres. Si no entiendes lo que eres y lo que te ha pasado, va a ser más fácil dejarte contaminar. Pero si tú entiendes lo que eres, entonces tú vas a saber, hey, a Dios le costó mucho limpiarme. ¿No entiende algo? Una religión no te puede limpiar. Si tú dices, yo me voy a bañar antes de ir a la iglesia para llegar a la iglesia limpio. I'm sorry, te puedes limpiar por afuera, pero adentro solamente Dios te puede limpiar. Now, la cosa es esta. Limpiar a un ser humano de su pecado es imposible para el hombre. Aún para Dios le costó.
Todos nosotros que hemos rendido nuestra vida a Jesucristo, fuimos comprados a precio de sangre. Y no la sangre de cualquiera, sino la sangre preciosa del Hijo de Dios. ¿Qué tanto costó nuestra limpieza? El Hijo de Dios, Jesucristo, que nunca había pecado, que todo lo que dio a la humanidad fue amor, fue golpeado, fue humillado, fue escupido, le tomaron su barba y se la arrancaron de su cara en pedazos, lo coronaron con una corona de espinas, espinas grandes, y no crea que se la pusieron en la cabeza, se la metieron en la cabeza. Le hicieron todo lo que quisieron y luego lo mandaron a azotar. Y si usted entiende cómo azotaban en aquel entonces, literalmente te abrían surcos. They would plow your back. El hombre que azotaba, entre las puntas del chicote tenía metidos pedazos de metal y pedazos de vidrio filosos, y cuando le caía el chicote en la espalda arriba al que estaban azotando, entonces él jalaba el chicote así y abría la carne así, y azotaban en un lado del cuerpo hasta que ya no había carne, y luego empezaban en el otro lado. Algunos dicen que había hombres que no aguantaban el azote, ahí morían, se desangraban. Y dicen que a veces arrancaban tanta carne que se miraban los huesos de atrás. Para que el hombre no muriera, tenían a un lado una vasija llena de agua con sal y una esponja. Y cuando estaba sangrando mucho el hombre, agarraban esa esponja y le echaban agua con sal en la espalda. Yo no sé qué tanto de ustedes se han metido a nadar en el mar con una cortada. ¿Alguno de ustedes, you ever gotten in to swim in the ocean, in salt water, with a cut? Boy, it burns. Arde bastante. Entonces imagínense, la persona está azotada, la carne está viva, cruda, y luego le echan agua con sal para que cuaje la sangre y deje de sangrar. Jesucristo fue azotado con 40 azotes. Y luego, ¿sabe qué hicieron? Lo desnudaron por completo de su ropa, extendieron sus manos y lo clavaron en una cruz, y luego clavaron sus pies en la cruz, y luego lo levantaron alto en calles públicas, calles bien transitadas, para que todo mundo lo mirara. El Hijo de Dios fue humillado hasta lo sumo. Eso es lo que le costó a Dios santificarte a ti, separarte a ti. Tú que has rendido tu vida a Jesucristo. Entonces Daniel, yo no sé qué tanto él entendía, porque Cristo todavía no había muerto en la cruz. Eso vino 500 años después. Pero él entendía algo. Porque la razón por la cual él no se dejó contaminar y propuso en su corazón es porque él entendía que lo que Dios había hecho para él era algo especial. Listen. How many of your sins would you like to get rid of? ¿De qué tantos de tus pecados te gustaría borrar? Think of the top 3 things that you have done that were really stupid. Los 3 pecados más grandes que fueron completamente, disculpe mi lenguaje, pero completamente estúpidos que tú hicieras, que tú quisieras borrar. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo podrías borrar tu pasado? ¿Cómo podrías borrar tus errores? No puedes. No puedes deshacer lo que ya hiciste. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Dice en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Un nuevo principio. Un dejar atrás los errores que hicimos, que quisiéramos borrar. La sangre de Cristo los borra. No los cubre, los borra. Y entonces Daniel dijo, esa fue la idea de Daniel cuando no se dejó contaminar comiendo esa comida. Dijo, es que yo he sido limpiado y por eso no puedo dejarme manchar. Porque la limpieza mía costó mucho. La limpieza mía no fue hecha con mano del hombre, ni con mano de alguna religión. Fue hecha con la mano misma del Dios del cielo. Y por eso no se dejó contaminar. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel?
Daniel entonces le dijo al hombre, le dijo, no nos des esa comida. Y le dijo al hombre, mira, si no te doy esta comida, el rey va a ver que estás todo desnutrido y me va a matar a mí. Y dijo Daniel, no más 10 días, pruébanos por 10 días a ver cómo estamos. Si estamos más flacos, qué bueno sería, ¿verdad? Si estamos más, entonces nos comemos la comida. Pero si no, entonces déjanos 10 días. Y después de 10 días estaban más sanos que los demás. Now, algunos han dicho, y a lo mejor tienen un poco de razón, dicen, por eso no debemos de comer carne, por eso debemos de comer legumbres y vegetales y todo. No, baby, please get it, ¿ok? Había algo sobrenatural aquí, la mano de Dios estaba puesta aquí, ¿ok? Porque algunos de ustedes a lo mejor empiezan a comer vegetales y ya no comen carne, y después de 8 días van a andar con dolores de cabeza, desmayándose, y van a decir, Señor, por favor, yo no quiero ser conejo. Dame carne, please, frijoles, unos frijolitos con sopita de arroz y unas tortillitas de harina, Señor, por favor. Entonces eso sucede y luego, ¿qué pasa? Cuando son llevados delante del rey Nabucodonosor, dice que los puso a pruebas y fueron encontrados 10 veces más sabios que todos los demás. Entonces, esa es la historia de Daniel. Así él fue, así comenzó su tiempo él en Babilonia. ¿Sí me entiendes? Now, ¿qué me dice esto a mí? Bueno, me dice algo a mí. Me dice que las cosas pequeñas son las que te elevan a cosas grandes. Hay gente que a veces quiere venir a Jesucristo o quiere algo de parte de Dios y viene a Dios con promesas que no puede cumplir. Señor, voy a ayunar 40 días y después de 40 minutos sientes que te estás muriendo. Señor, voy a hacer esto. Señor, mira, Señor, yo voy a ir al campo misionero allá donde están aquella gente indígena que se come a la gente. Allá voy a ir yo a llevar el evangelio. ¿Y no lo puedes llevar a tu vecino? No le prometas a Dios eso. Haz las cosas pequeñas. Comienza con cosas pequeñas. Te voy a decir una de las palabras más poderosas que tú puedes aprender. ¿Ok? Es una de las palabras más poderosas que tú puedes aprender. No. Esas 2 letras solamente. N-O. No. Decirle no cuando la tentación se te presenta. Decirle no cuando el compromiso se te presenta. Decir no. ¿Puede usted decir eso? Nomás le hicieron que sí con la cabeza, pero no quieren decir no. ¿Verdad? ¿Ok? No se preocupe, ¿verdad? Para nuestros hermanos que no hablan español, se lo voy a decir en inglés. No. ¿Ok? No. ¿Ok? No. Daniel aprendió a decir no. No. All right? Now, listen, it's not that easy. No es tan fácil. Porque cuando el mundo lleva toda una corriente y te dicen a ti, métete en esa corriente, y tú dices no, y te das la vuelta en contra de la corriente y tú tienes que caminar, gente se va a burlar de ti. Gente te va a criticar a ti. Todos los demás estaban comiendo de esa comida y Daniel dijo, no, yo no. All right. Amen. Eso fue lo que pasó. Here we find Daniel ahora en Babilonia y eso está pasando y él sobresale de todos. ¿Ok? Él sobresale. El rey Darío, el nuevo rey, lo quiere poner en cargo de todo el reino. En cargo de todo. Can you imagine this 17-year-old boy who was brought to Babylon as a slave is about to become the prime minister of Babylon, of Persia, the largest kingdom on the face of the earth. Do you see how God elevated him? ¿Ves cómo Dios lo elevó? 17 años de edad llega a Babilonia como esclavo y ahora 70 años de edad está a punto de ser convertido en el primer ministro del imperio más fuerte en toda la tierra, el imperio de Persia.
You see that? Jesús enseñó lo mismo. Dijo, el que quiera ser más grande entre ustedes, hágase servidor de todos. Bueno, ni un amén, pero está bien. Lo están pensando, ¿verdad? Ok. Entonces esto es lo que está pasando. Ahora vamos al verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en la relación al reino, en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Ok? Entonces esos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ok, al orgullo de Darío, Señor, todos nos juntamos y sabemos que tú eres el gran rey. Y entonces queremos que firmes un edicto, que por 30 días nadie puede orar a ningún Dios, sino solamente a ti. Y al rey le gusta esa idea. Dice, pues sí, yo soy el rey. Y firma el edicto. No, esa es la cosa, que aunque él era el rey, había leyes en el imperio de Media y de Persia, y cuando era ya firmado ya no se podía revocar, ni el rey lo podía revocar. Y entonces, cuando él lo firma, estos hombres dicen, ya tenemos a Daniel. Ya sabemos cómo lo vamos a pescar. Sabemos quién es Daniel y sabemos que él no va a obedecer a esto. Él no va a orar al rey Darío. Él va a orar a su Dios. Vamos a espiarlo para pescarlo. Y entonces, ¿usted cree que Daniel no sabía esto? Y Daniel sabía esto. Él podía ver lo que estaban haciendo. Él sabía lo que estaba pasando. Okay. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No se esconde, abre las ventanas, se hinca, se pone a orar 3 veces al día, oraba mirando hacia Jerusalén y le daba gracias a Dios. Okay. ¿Qué cambió este edicto en la vida de Daniel? Nada. No cambió nada en su vida. Él siguió igual. Esa es una nueva ley que fue implementada en el gobierno. Y él dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no sé qué tantos han oído de Richard Wurmbrand. ¿Han oído de Richard Wurmbrand? Él escribió un libro que se llama Tortured for Christ. Yo creo que en español es Torturado por Cristo. Él fue pastor en Rumania y los comunistas tomaron poder de Rumania, y un día que él iba caminando por la calle, se paró una van al lado de él y lo echaron atrás de la van y se lo llevaron a la cárcel y lo encarcelaron por 14 años. Lo tuvieron encarcelado, le dijeron a su familia que había muerto y la familia creían que él estaba muerto. Lo torturaron terriblemente a Richard Wurmbrand. Sufrió mucho. Cuando al fin salió de la cárcel, él vino a los Estados Unidos y habló delante del Congreso de los Estados Unidos y les dijo esto. Les dijo, cuando la Corte Suprema dijo que ya no podían orar en las escuelas, ¿por qué obedecieron? Y es lo que Daniel está diciendo. Cuando salió esta ley en contra de Dios, no hay que obedecerla. Y él no se escondió. Abrió las ventanas, se puso a orar, sabiendo lo que le iba a costar. Y entonces se juntaron aquellos hombres, dice el verso 11, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios.
Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Okay, so Daniel está quebrantando tu ley. Dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Él supo que lo habían pescado en una trampa. Y él estuvo trabajando a ver cómo suelto a Daniel, a ver cómo libero a Daniel. No había manera. No había manera. Dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirma puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel, yo no pude ayudarte, quise ayudarte. Ahora el único que te puede ayudar es tu Dios. Y lo echan a Daniel en el foso de los leones. All right. En el foso de los leones. Okay. So fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se altercase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Ok? So el milagro. Dios manda un ángel y le cierra la boca a los leones. Y es bonito lo que alguien dijo. Lo que observó, dijo, Daniel no fue librado del foso de los leones. Él fue librado en el foso de los leones. ¿Habrá leones que te rodean a ti? Hello. ¿Que quisieran tragarte vivo? Dios se encarga. Dios se encarga. Y entonces sucede el milagro, pero no termina ahí la historia. Ahí podríamos terminar la historia y decir, wow, gloria a Dios. Pero Dios no se queda con nada. Él no se queda con nada. Dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. No, ¿qué culpa tenían los hijos y las mujeres, verdad? Pero aquí está un precepto. Hay gente que dice, no, yo hago lo que yo quiero y nomás me hago daño a mí. ¿De veras? No, le estás haciendo daño a toda la gente que te rodea. Si yo peco, yo daño a mi esposa, yo daño a mis hijos, yo daño a mi yerno, a mis yernos, a mis nueras, a mis nietos. Nobody sins alone. You hurt someone with you. ¿Qué culpa tenían las mujeres y los hijos? Bueno, la culpa la tenían los padres, pero arrastraron a sus hijos y a sus mujeres con ellos al foso de los leones. Listen to me, please. Escúchame un momento. Escúchame un momento. No arrastres a alguien contigo a la desgracia.
Piensa en quién estás hiriendo y en quién estás dañando. La Biblia dice que en los últimos días los hombres iban a ser amadores de sí mismos. Estamos viviendo en una generación donde nomás queremos agradarnos a nosotros mismos. Pero ponte a pensar un momento. ¿A quién te estás llevando al infierno contigo? ¿A quién estás arrastrando contigo? Porque un día, a lo mejor en 1 año o 5 años o 10 años, tú recapacites y reconcilies tu vida con Dios y te vas a dar la vuelta y la gente que te rodeaba, tus hijos, van a estar sirviendo a Satanás y vas a querer rescatarlos y no van a escucharte. No, yo sé que esto es sobrio para nosotros, pero es la verdad y tenemos que hablar la verdad. Eso entonces sucede esto y entonces dice sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Mire todo lo que entendió el rey por este acto de obediencia de Daniel. Dice, Él salva y libra. ¿Qué tantos dicen amén? Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Ahí tenemos la historia, pero conocemos ahora por qué este hombre fue tan firme en su convicción y en su fe. Comenzó desde que era pequeño. Now, algunos de nosotros diramos, ¿verdad? Pues yo estoy viejo. Pues pocos de ustedes están más viejos que yo. ¿Ok? Había un tiempo cuando yo no decía eso. Ahora lo digo, ¿verdad? Y algunos de ustedes se están riendo, como la hermana Mendy, pero ella está un poquito más adelantada que yo, ¿verdad? Gócese, hermana, ¿verdad? Pero Daniel tenía 70 años. ¿Cómo pudo este anciano estar de pie tan firme, tan fuerte? Toda su vida lo había vivido. Now listen to me. Start today. Comienza hoy. No sigas en el pecado. Es un saco roto. Todo lo que eches allí se está tirando. Está tirando. Un día vas a llegar al fin de tu camino y vas a agarrar ese costal donde ibas echando todo y lo vas a abrir y va a estar vacío. La Biblia nos dice a nosotros, haz tesoro en el cielo, donde ladrones no minan, ni la polilla corrompe. Lo que depositas en Dios es eterno. Daniel tenía mucho de qué sacar. En el libro de Hebreos capítulo 11 y el verso 33 nos dice que fue la fe de Daniel que tapó la boca de los leones. Aquí vemos que Dios envió un ángel, pero no fue solo Dios, fue la fe de Daniel también. Él tenía fe que Dios lo iba a cuidar en el foso de los leones. Él no sabía cómo, pero Dios mandó un ángel. Dios lo podría haber hecho de cualquier forma que Él hubiera querido. Él mandó un ángel, fue como lo hizo. Pero nos dice en el libro de Hebreos que fue por su fe que tapó la boca de los leones. Pon tu fe en Jesucristo. No oigas las voces que te aconsejan en contra de la voluntad de Dios. No vivas para satisfacerte ahorita un momento y luego pagues después las consecuencias largas en el futuro. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón. Y si no sabes cómo salirte de la situación en la cual te encuentras, a lo mejor tú has hecho y cometido cosas que parece que te sientes tan enredado en lo que estás, clama a Dios. Clama a Dios. David dijo, este pobre clamó a Jehová y lo libró de todas sus angustias.
Él dijo, el salmista, me sacó de un pozo cenagoso y puso mis pies en la roca firme. Yo quiero decirte que no tienes que vivir en compromiso, no tienes que vivir a medias. Dios está llamando gente que lo sirva y que lo siga. Y entonces aquí encontramos, porque listen, hay leones. La Biblia dice que Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ok? So, cuidado, voltea a su hermano y dígale, cuidado con los leones. Dígale, be careful with the lions. Amen. Cuidado con los leones. Do you hear them? Yeah, sí rugen. Rugen en la tele, rugen en la música, rugen en nuestros amigos a veces, en nuestros compañeros. Yeah, los leones hacen mucho ruido, pero Dios sabe cómo cerrarles la boca. Amen. Amen.